¡Hey! Muy buenas a todos, guapísimos. Eso no es mi intro, pero hola, soy Marcos. Así es, estudiante de Probabilidad y Estadística 2, y el día de hoy les voy a presentar la función de Cantor-Lebesgue, más conocida como La escalera del diablo. Pero para saber más acerca de esta función, debemos irnos de este lugar. Vayamos hacia la biblioteca. Creo que esta es la biblioteca. Entremos de una vez. Veamos si podemos encontrar algo útil en este lugar. A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Qué dice acá? A ver. Georg Cantor fue un matemático alemán que en 1883 publicó uno de los objetos más extraños de la matemática, un conjunto que ocupa la longitud 0 dentro del intervalo de 0 a 1, pero que contiene tantos puntos como el intervalo completo. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo es esto posible? Este conjunto lleva su nombre, el conjunto de Cantor, y sobre él se define una función que sube de 0 a 1 teniendo una derivada 0 casi en todos sus puntos, lo que contradice directamente el teorema fundamental del cálculo. A esta función se le conoce como la escalera del diablo. Pero como se habrán dado cuenta, la función de Cantor-Lebesgue lleva el nombre de otro matemático reconocido, pues lleva el nombre de Henri Lebesgue. Es un matemático francés quien estudió sistemáticamente en el contexto de su teoría de la integración. Lebesgue estaba intentando entender cuándo vale el teorema fundamental del cálculo, pues su pregunta era, ¿bajo qué condiciones sobre una función se puede garantizar el teorema fundamental del cálculo? Pues, la función de Cantor-Lebesgue era el contraejemplo perfecto, ya que mostraba que la continuidad ordinaria no es suficiente, se necesita una condición más fuerte, que Lebesgue llamó continuidad absoluta, y que pasó a ser uno de los conceptos centrales de la teoría de la medida. Pero ese tema será para otro video, o quizás nunca. Para entender bien la función de Cantor-Lebesgue, tenemos que entender primero el conjunto de Cantor. Bueno, lo explicaremos con lo que está detrás mío. Para comprender el conjunto de Cantor, tenemos que imaginar un intervalo que va desde 0 a 1 con una longitud de 1, como se puede ver con el intervalo verde. Este intervalo lo llamaremos como la etapa inicial para el conjunto de Cantor. Para empezar con la construcción del conjunto, eliminaremos el tercio central de este intervalo que tenemos, quedando solamente dos intervalos que están vivos. Un intervalo que va desde 0 a 1 tercio, de 2 tercios a 1. Este intervalo se llamará como C1, como la primera parte de la construcción del conjunto de Cantor, y este tiene una longitud de 2 tercios al haber eliminado el tercio central. Para seguir con la construcción, eliminaremos los tercios centrales de las partes que sobrevivieron de la etapa anterior, quedando así solamente 4 intervalos que sobrevivieron del conjunto. Y si repetimos muchas veces la construcción de este intervalo, tendremos muchos intervalos sobrevivientes, pero que su longitud se asemejarán a 0, como se puede ver abajo con un intervalo que prácticamente es nulo. Pero eso no quiere decir que tenemos 0 intervalos, ya que son demasiado pequeños, pero son muchos intervalos. Como se puede dar cuenta, cada vez que construimos intervalos, vamos a tener intervalos que van en potencias de 2. Por ejemplo, en la primera construcción solamente sobrevivieron 2, en la segunda construcción sobrevivieron 4, en la tercera construcción sobrevivieron 8, y así sucesivamente, obteniendo potencias de 2 elevado a n. Esto quiere decir que vamos a tener muchos intervalos en nuestro conjunto de Cantor. Pero para el caso de la longitud, vamos a ver que en la primera construcción solamente van a sobrevivir 2 tercios de la longitud, después sobrevivirán 4 novenos y después sobrevivirán 16 partido en 27, obteniendo un total de 2 tercios elevado a n. Al tener que la longitud del conjunto de Cantor sea 2 tercios elevado a n, cuando este tiende al infinito, prácticamente tendremos una longitud de 0, ya que serán intervalos demasiado pequeños, pero en grandes cantidades. Conociendo ya el conjunto de Cantor,
Finalmente, podemos entender la función de Cantor-Lebesgue. La función de Cantor-Lebesgue es básicamente una escalera compuesta de escalones horizontales y verticales, representados con colores en la siguiente imagen. Las partes horizontales son aquellas donde no pertenecen al conjunto de Cantor, y las partes verticales son aquellas que sí pertenecen al conjunto de Cantor. Una vez adquirido estos conocimientos, te enseñaré a cómo saber si un número pertenece al conjunto de Cantor y cómo graficarlos en la función de Cantor-Lebesgue. Para pasar un número x a base 3, tenemos que comprender qué es la base 3. En la base 3 solo tendremos números como el 0, el 1 y el 2. Vamos a recordar los colores con los que anotamos la base 3. Bueno, una pista para usar base 3 es recordar módulos. Vamos a trabajar con módulo 3, es decir, que el 3 es congruente a 0 módulo 3, el 4 será congruente a 1 módulo 3, el 5 congruente a 2 módulo 3 y el 6 congruente a 0 módulo 3. Y así con todos los números basándonos solamente en el módulo 3, y eso es trabajar con base 3. Para saber si un número dentro del intervalo de 0 a 1 pertenece o no al conjunto de Cantor, vamos a tener un número x que pertenezca a este intervalo de 0 a 1. Vamos a tener un número x de la forma p sobre q. Para pasar a base 3, a este número x vamos a multiplicarlo por expansiones de 3 elevado a n, es decir, a la parte entera vamos a multiplicar el número p sobre q por 3 elevado a 0 y nos va a dar el número entero de nuestro decimal. Luego seguimos con p sobre q por 3 elevado a 1 y obtendremos el primer decimal. Luego multiplicaremos p sobre q por 3 elevado a 2 y nos dará el segundo decimal. Esto lo multiplicaremos iteradas veces hasta tener p sobre q por 3 elevado a n, obteniendo el decimal n. Como se mencionó anteriormente, ya tenemos nuestro decimal x en base 3 y este va a tener la forma x es igual a de 1, que representa el primer decimal, de 2, que es el segundo decimal, de 3 el tercer decimal y de n siendo el decimal n en base 3. Bueno, el a va a representar la parte entera de nuestro decimal y desde de 1 hasta dn son los decimales de nuestro número. Al pasarlo en base 3, tenemos que recordar los números de base 3, es decir, módulo 3. Si los decimales obtuvieron el 0 o el 2 en base 3, estos sí van a pertenecer al conjunto de Cantor. Pero si es que al menos un decimal toma el 1 en la base 3, este número ya no va a pertenecer al conjunto de Cantor. Lo he explicado anteriormente, se podrá ver de mejor forma si lo explicamos con un ejemplo. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Si tenemos que x es igual a 1/4, para pasar a base 3 haremos lo siguiente. Vamos a obtener nuestro número 1/4 y lo multiplicaremos por la primera expansión de base 3, es decir, 3 elevado a 0. Luego tomaremos los decimales. 1/4 por 3 elevado a 1. Luego tomaremos 1/4 por 3 elevado a 2. Luego tomaremos 1/4 por 3 elevado a 3. Luego 1/4 por 3 elevado a 4 y así hasta 1/4 por 3 elevado a n. De acá obtendremos la parte entera, de acá obtendremos el decimal de 1, de acá obtendremos el decimal 2, de acá obtendremos el decimal 3, acá obtendremos el decimal 4 y acá finalmente obtendremos el decimal n. Al multiplicar 1/4 por 3 elevado a 0, es decir, la parte entera, obtendremos que este va a valer 0,25. Pero nosotros nos tenemos que quedar con el número entero, por lo tanto este va a ser 0. Luego, para el decimal 1, haremos una multiplicación. 1/4 por 3, eso es igual a 0,75. Esto, nuevamente, tomaremos solamente la parte entera, es decir, 0. Luego, para el decimal 2, nuevamente obtendremos 1/4 por 3 elevado a 2, esto es decir, 2,25. Y tomaremos solamente la parte entera, es decir, 2.
Luego, para D3, nuevamente multiplicaremos un cuarto por 3 elevado a 3. Esto nos va a dar 6,75. Y tomaremos la parte entera, que es 6, que esto es congruente a 0 módulo. Luego, para D4, multiplicaremos un cuarto por 3 elevado a 4, y esto es igual a 20,25. Que tomaremos solamente la parte entera, que es 20, y 20 es congruente a 2 módulo 3. Al tomar los resultados de cada multiplicación, obtendremos el siguiente número en base 3, que será x es igual a 0,0202, y así obtendremos cada vez números de la siguiente manera, y esto será en base 3. Por lo tanto, si x es igual a un cuarto, será 0,02 periódico en base 3. Y recuerden lo que les mencioné, que el conjunto de Cantor solamente tiene que tener los números de 0 y 2 para que pertenezca en el conjunto de Cantor cuando estamos trabajando en base 3. Por lo tanto, x sí pertenece al conjunto de Cantor. Ahora, para graficar un x en la función de Cantor-Lebesgue, al haber pasado un x a base 3, ahora a esa base 3 lo vamos a pasar a base 2. Es decir, los que fueron 2 en base 3 ahora van a ser 1 en base 2. Y vamos a tener un x que va a ser a, decimal 1, decimal 2, decimal 3 hasta el decimal n en base 3. Ahora van a ser a, decimal 1, decimal 2, decimal 3 hasta decimal n en base 2. Y este número lo vamos a expandir obteniendo la función f de x, que va a ser a por 1 medio elevado a 0, más el decimal 1 por 1 medio elevado a 1, más el decimal 2 por 1 medio elevado a 2, más el decimal 3 por 1 medio elevado a 3, hasta el decimal n por 1 medio elevado a n. Esto lo podemos ver mejor con un ejemplo. Tomemos el ejemplo 1 del anterior caso. Es decir, cuando x era un cuarto. Sabemos que x, cuando toma un cuarto, va a ser 0,0202 en base 3. Esto lo pasaremos a base 2, es decir, que obtendremos el número 0,0101 en base 2. Es decir, los dos se transformaron en 1. Ahora vamos a expandirlo en base 2, es decir, vamos a tomar nuestra función f de x con los respectivos decimales. El primero va a ser 0, por lo tanto será 0 por 1 medio elevado a 0, más 0 por 1 medio elevado a 1, más 1 por 1 medio elevado a 2, más 0 por 1 medio elevado a 3, más 1 por 1 medio elevado a 4. Al resumir la expansión, van a desaparecer el término de acá, el término de acá y el término de acá, obteniendo solamente que nuestra función f de x va a ser igual a la sumatoria de n igual a 1 con 1/4 elevado a n. Para resolver la siguiente sumatoria, usaremos la siguiente serie geométrica, que será la sumatoria de r elevado a n, que va a ser igual a sobre 1 menos r, y a va a ser el primer término de la sumatoria. Es decir, que lo que tenemos arriba va a ser igual a 1/4 sobre 1 menos 1/4. Al resolver esto, obtendremos que esto va a tomar el valor de 0,3333 periódico. Es decir, que f de x va a ser 0,3333 cuando x es igual a 1/4. Y esto lo podemos ver representado en el siguiente gráfico, hecho por una simulación con inteligencia artificial. Si es que te ha gustado el video, dale like y suscríbete. ¡Nos vemos!